Hola y bienvenidos al canal. Yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Recuerdas que hemos estado hablando de los diferentes tipos de teatro que ha habido de acuerdo a la historia y a la clasificación de la misma? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de teatro del Renacimiento. Algunos lo consideran que empezó en 1453, otros que a partir de 1492, en fin. Ni ellos mismos se han puesto muy bien de acuerdo, pero lo que sí sabemos es la importancia que tuvo este periodo en el teatro. Así que en este video te voy a dar unos cuantos datos importantísimos al respecto. ¿Te interesa? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. 1. Los propios historiadores no se ponen muy de acuerdo a la hora de establecer el inicio de este periodo, ya que hay algunos que defienden el año 1453 como el principio y otros prefieren retrasarlo hasta 1492. Quizás estas fechas tan generales que tratan de englobar a toda Europa sean incluso tardías, pues el movimiento renacentista había surgido ya en Italia a mediados del siglo XIV. 2. La Reforma Protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XIV y un nuevo y dinámico teatro profano ocupó su lugar. 3. El giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la reaparición de lo cómico y grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Además, la participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados. 4. En este periodo empezaron a componerse obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que en la moralidad. 5. Se produjo un hecho clave para la difusión de las ideas a través del papel, el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, lo que propició la publicación de obras literarias y su lectura, así como la aparición de clases sociales más cultas que gustaban de la buena literatura o mecenas que sentían ansias de invertir en los nuevos talentos. 6. Se prolongó en el tiempo un teatro religioso, heredero del de la Edad Media y muy relacionado todavía con la liturgia, pero a su vez se desarrolló un teatro profano que arraigó profundamente entre el público, dividirse en tres vertientes. 1. El teatro populista, que buscaba contener al auditorio principalmente. 2. El teatro cortesano, muy relacionado con las clases nobles y sus fiestas privadas. Y 3. El teatro erudito, generalmente desarrollado en las universidades. 7. Como los métodos de producción y representación clásicos no se conocían perfectamente, el teatro del Renacimiento tomó una forma totalmente nueva con algunos visos de clasicismo. Esta fórmula se conoce generalmente como neoclasicismo. 8. En la segunda mitad del siglo XVI, el hecho teatral experimentó un crecimiento sin parangón que preconizaba el barroco en toda Europa. Es lo que conocemos como teatro isabelino, periodo en el que los británicos controlaron y potenciaron su teatro mediante la formulación de leyes, entre las que destaca la construcción de teatros estables como The Theatre. Además, en los últimos años de la centuria, aparecería el artífice del despegue definitivo del teatro inglés, el genio dramático William Shakespeare. 9. Los creadores e intelectuales del Renacimiento intentaron restaurar los ideales artísticos de la antigüedad clásica. El espíritu de la época se reflejó en las canciones profanas y en la música cortesana, que pasaron a integrar en la vida del arte y de las letras el dramaturgo inglés William Shakespeare, el cual utilizó canciones y baladas populares en sus obras y sus propios versos inspiraron a numerosos compositores de canciones y de música orquestal para teatro. 10. El teatro renacentista tiene una gran importancia en Italia. Si bien su valor consiste sobre todo en su aportación a la técnica de representación y a los aspectos espaciales y escenográficos, durante esta época también se desarrolla un tipo de teatro popular,
la llamada comedia del arte, que tendrá la máxima trascendencia e influencia en el teatro posterior europeo. 11. El teatro se desarrolla en las cortes italianas con gran despliegue de medios visuales y musicales, acompañado de danza y música, con espectaculares vestuarios y tramoya. Se solía representar una obra, la mayoría de las veces del origen clásico, pero el interés estaba en los llamados intermezzi, donde toda imaginación tenía su lugar. Danzas supuestamente exóticas, moriscas o de la antigüedad clásica, mundos fantásticos y mitológicos, eran representadas en estos intermedios, que terminaron devorando literalmente al drama o parte teatral. Estos alardes de luces, coreografías, vestuario y escenografía impidieron el desarrollo de un teatro autónomo, como el que ya empezaba en Inglaterra y España, pero por otra parte aportaron innovaciones considerables a la escenografía y maquinaria teatral. Una de estas innovaciones considerables a la escenografía y maquinaria fue obra de pintores y arquitectos, con el descubrimiento de la perspectiva y sus principios, que permitieron la elaboración de un decorado que sugerían las 3 dimensiones. Con ellos nace la escenografía moderna. 12. La comedia del arte tuvo una vida larga. Aparece en el siglo XVI y se extiende por toda Europa. Lope de Vega conoció los primeros textos y Shakespeare se inspira en ellos para escenas de sus comedias. Molière inventa a mediados del siglo XVII el personaje de Pierrot, inspirado en Arlecchino, y la carrera triunfal de este género se extiende a lo largo del siglo XVII y XVIII, sobre todo por Francia y España. 13. La obra más importante de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento en España es la llamada Comedia de Calisto y Melibea. Más tarde, Tragicomedia de Calisto y Melibea. Y finalmente, la Celestina, debido a la fuerza del personaje de la alcahueta que mueve los hilos en la trama realista de la obra. Su autor era un judío converso, Fernando de Rojas, un hombre culto, conocedor del humanismo y de las fuentes clásicas. 14. Con la Celestina es con la obra que el Renacimiento se inició en España, ya que en dicha obra se obviaba completamente a la religión, se potenciaban las tramas amorosas y mágicas y se adoptaba un tono políticamente incorrecto por sistema. No se parecía a nada de lo que se estaba escribiendo en la península en aquellos momentos, pues los pasos que los dramaturgos daban se alejaban aún muy despacio del medievo. Según fue avanzando el siglo, las composiciones italianas empezaron a dejarse sentir con fuerza en España. 15. Poco a poco se irán presentando los elementos que predominan en el siglo siguiente, como la inclusión del tema del honor o las comedias de capa y espada, en una segunda generación de autores teatrales renacentinos. 16. No hay que olvidar que a finales de este siglo es cuando empezó a desarrollarse también la actividad literaria de Cervantes, quien también se encuadra ya en el barroco. 17. Si bien el Renacimiento no supuso del todo la consolidación de la época dorada del teatro, sí podría decirse que fue sin lugar a dudas su precursora y que gracias a los avances en la técnica y el pensamiento que tuvieron lugar en este periodo, se pudo desarrollar en toda Europa el teatro barroco, y lo que es en España se convirtió en una de las etapas más maravillosas y apasionantes que ha vivido la literatura, y que hoy conocemos como el siglo de oro español. Listo, llegamos al final del video. ¿Te gustó? Si fue así, te pido por favor que nos des una manita arriba. De verdad que eso nos ayuda mucho. También puedes compartir este y todos los videos del canal, con la intención de que muchísimas más personas nos conozcan. Y ya por último, si te interesa, bueno, pues te dejo nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue todo. Recuerda que la próxima vez que nos veamos será por aquí.
Bye.